Hola, en este video veremos cómo crear una clase administradora, la cual nos va a servir para administrar nuestros diferentes objetos, que en este caso, en este ejemplo, administraremos objetos de personaje. ¿Cuáles son los objetivos para este video? Pues es la creación de una clase administradora, en la cual vamos a administrar objetos en un arreglo de tamaño fijo. Esto quiere decir, ese arreglo siempre va a estar estático en memoria, nunca va a cambiar de tamaño. ¿Qué métodos va a tener o qué comportamiento va a tener esa clase administradora? Va a tener por ahora un método para agregar al final. Esto quiere decir que va a recibir personajes y este método se va a encargar de irlos guardando en el arreglo. ¿Okay? El arreglo nos va a servir como una lista en la cual podemos ir iterando para irlos imprimiendo, la cual será trabajo del método mostrar. Entonces el método mostrar va a iterar sobre ese arreglo de objetos que tenemos para mostrarlos en nuestra pantalla. ¿Cómo crearemos esa clase administradora? Pues esa clase administradora, si estamos hablando en un contexto de videojuegos, poniendo la clase personaje como un personaje de un videojuego, esa clase, como va a administrar objetos, debe de declararse en dónde se va a guardar. Por ahora lo vamos a guardar en arreglos y si observan tiene tamaño 5. También pueden observar que en esta sección hay dos atributos de la clase que son privados, tanto el arreglo como una variable contador, la cual nos va a indicar en qué posición disponible podemos ir insertando cada personaje. En la parte pública tenemos nuestros métodos o nuestro constructor. Tenemos también nuestros dos métodos para agregar y para mostrar, que son los únicos que por ahora vamos a implementar. Entonces, ahora si observan, bueno, por último también debemos de incluir el punto h de personaje, porque la clase videojuego va a ser otro punto h y otro punto cpp. Entonces ya nuestro proyecto pues sí empieza a crecer con más clases, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer, vamos a regresarnos al código que hemos estado utilizando, en el cual por ahora solamente hemos creado dos personajes. Si recordamos un poco, tenemos el personaje que se crea con el constructor parametrizado y el otro personaje que se crea utilizando los métodos de acceso. Estos personajes, si no quisiéramos tenerlos, por así decirlo, en el main, tendremos que crear esa clase administradora para que se guarden en ese arreglo, en esa clase independiente, ¿no? La intención es no tener todo en un solo archivo, irlo empezando a separar. Es algo de las ventajas que tiene la programación orientada a objetos. Y vamos comenzando creando esos dos archivos que necesitamos, ¿no? Que son el videojuego.h y videojuego.cpp. Comenzaremos creando el videojuego. Es videojuego.h y de una vez creamos el videojuego.cpp. Ok, si recordamos, cuando creamos un punto h debemos de definir estas directivas para evitar que se vuelvan a recompilar. Y dentro de esas directivas hay que implementar nuestra clase. Entonces nuestra clase se va a llamar videojuego. Y si han observado hasta este momento, todas las clases, en este caso, las declaro siempre en la primera letra con mayúscula. Esto con el objetivo de hacer una diferenciación entre el nombre de las clases y el nombre de nuestros objetos. También, si ven, los objetos siempre los declaro en minúsculas como para diferenciar que son variables u objetos. Entonces, videojuego va a tener dos atributos. El primero
es un arreglo de nuestra clase personaje. Voy a poner así, arreglo de tamaño 5. Pero en este contexto de videojuego.h no existe personaje, entonces hay que incluirlo. Personaje.h. Y también tenemos que incluir, vamos dejándolo así por ahora. Me falta poner el punto y coma al final de la declaración de la clase. Y habíamos también visto que necesitamos un contador. Okay. El contador es de tipo sizeT, lo que significa, o si recuerdan, el sizeT es un tipo de dato entero sin signo. Entonces es muy común utilizar el sizeT para arreglos, para iterar sobre arreglos, porque siempre comienza en cero, ¿no? Entonces desde 0 hasta donde del tipo de dato que sería, dependiendo de la arquitectura, ya sea 32 bits o 64 bits. Entonces tenemos una gran cantidad de elementos con los que podemos interactuar. Y ahora en la parte pública vamos a declarar el constructor y vamos a declarar como si fuera el getter, ¿no? Que sería el agregar personaje, y que recibe como parámetro, pues va a recibir un personaje de manera como referencia y constante. ¿Y por qué referencia? Porque no necesitamos una copia de él, y constante porque no lo vamos a modificar, únicamente lo que vamos a hacer es meterlo al arreglo. ¿Y cómo se mete en el arreglo? Pues se hace una copia de la referencia. El siguiente será el mostrar, y hasta ahí tenemos como nuestros dos métodos con los que podemos trabajar. Un método para poder agregar personajes a nuestro arreglo y otro método para sacar como sus personajes, pero por ahora va a ser nada más a pantalla. Lo que sigue es implementar esos métodos, pero antes pueden ver que aquí el contador no está como inicializado. En el punto H, donde definimos la clase, no es posible inicializar variables. Veremos después otra manera de inicializar, pero únicamente está restrictivo como a variables estáticas que no pueden cambiar en tiempo de compilación, ¿no? Nos vamos al videojuego.cpp y tendremos que implementar este conjunto de métodos, tanto el constructor como sus dos métodos de agregar personaje y mostrar. Entonces en el cpp comenzaremos incluyendo el punto H de videojuego. Creamos nuestro constructor y ahora dentro del constructor sí necesitamos inicializar algo, que es nuestra variable contador, la que nos va a decir en qué posición debemos de insertar, ¿ok? Entonces cuando corramos o creemos un objeto de la clase videojuego, contador comenzaría en 0, que sería nuestra primera posición disponible en nuestro arreglo. Después debemos de crear personaje. No es personaje, aquí ya me equivoqué. También en esta parte estamos haciendo el de videojuego. Videojuego también. Y seguimos con videojuego y su método agregar personaje, que recibe como parámetro un personaje y de tipo referencia. Okay. Ahí está nuestra implementación, que por ahora va a estar vacía, y nuestro mostrar no recibe parámetros y está declarada su implementación. Entonces lo que tenemos que hacer es implementar primero el método agregar personaje en el arreglo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voy a dibujar aquí como un arreglo de tamaño 5, donde tenemos las posiciones, ¿no? Si recordamos, las posiciones comienzan
desde 0 y tenemos que un contador, el cual comienza con un valor de 0. ¿Okay? Entonces, cuando llamemos la primera vez, el contador va a decirnos, ok, en la posición 0 puedes insertar ese personaje. Si lo volviéramos a llamar, teniendo esta misma idea, contador diría, ok, en la misma posición 0, pero en la posición 0 ya tenemos un personaje. Lo que tenemos que hacer es, una vez que se inserta un personaje, incrementar el contador para que pase a ser 1, para que cuando volvamos a llamar la función, se inserte en la siguiente posición disponible, ¿no? Entonces, cada vez que insertemos, después de insertar, tenemos que ir a incrementar nuestro contador hasta que llegue a 4, ¿no? ¿Por qué a 4? Porque tenemos 5 posiciones disponibles, comenzando desde la posición 0. Entonces, si siguiéramos incrementando, llegaría al valor de 5, que sería esta posición que no existe, y nuestro programa podría crashear, ¿no? Entonces tenemos que poner una condición que mientras el contador sea menor que 5, podemos seguir insertando. ¿Ok? Entonces podemos comenzar usando esa condición. Si nuestro contador es menor que 5, lo que podemos hacer es insertar en esa posición de contador. Entonces, en la posición que tiene contador, que en este caso si es la primera vez, es la posición 0, ahí queremos que copie lo que estamos recibiendo como parámetro, que está en P. Una vez insertado, lo que tenemos que hacer es incrementar a 1 nuestro contador. Así, en la segunda vez que se vuelva a llamar, contador ya vale 1. Entonces insertaría en la posición 1 y así consecutivamente mientras contador sea menor que 5. Cuando ya el contador no es menor que 5, pues entraría a un else. En ese else podremos imprimir que nuestro arreglo está lleno. Arreglo lleno. Y un salto de línea. Ok, entonces se puede decir que hasta ahí tenemos ese método para ir insertando en cada posición de nuestro arreglo de tamaño 5, que tiene una desventaja, que solamente por ahora podemos almacenar 5 elementos. En el mostrar, lo que tiene que hacer mostrar es sacar todos los personajes que se encuentran en el arreglo, pero no es sacar los 5 elementos, porque no es necesario que tenga los 5 como para mostrar todos, sino los imprimirá a basura. Por ejemplo, si lo más tiene un elemento, hay que imprimir el elemento desde la posición 0. ¿Okay? Para eso vamos a necesitar un iterador, que en este caso va a ser un for. Entonces ese for va a comenzar desde la posición 0 hasta lo que vale contador. Si recuerdan, contador nos dice cuántos personajes se han agregado y que en este caso sería también nuestra posición válida para insertar. Incrementamos, pero aquí me está marcando error porque este mostrar no pertenece a la clase. Me falta ponerle que se pertenezca a la clase videojuego. Okay. Entonces, por cada posición que voy a iterar, vamos a imprimir todos los atributos del personaje. Entonces, primero el nombre, ponemos 2 puntos, un espacio, y lo que tiene arreglo en su posición y que tenga el get nombre. Ok, y así lo tenemos que hacer con cada uno. Pero para no escribir siempre arreglo en su posición 1, lo que vamos a hacer es, antes de imprimir, vamos a sacar como el personaje en P. Entonces, lo que hay en esa posición, lo que estamos diciendo aquí es que cópialo a mi objeto P. Pero no queremos crear copias.
para evitarnos crear copias, lo que tenemos que hacer es ponerle un ampersand aquí. Ese ampersand lo que significa es que P no va a ser una copia, sino va a ser una referencia al personaje que está aquí. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que no copiamos toda la información, sino únicamente estamos como haciendo referencia en memoria donde se encuentra ese personaje. Entonces así podemos utilizar mejor el objeto P para ir imprimiendo. Y puedo repetir eso mismo 3 veces y únicamente modificar lo que estamos imprimiendo. Entonces aquí es el tipo y get tipo. Aquí tenemos fuerza. Imprimimos fuerza. Por último imprimimos la salud y utilizamos un get salud. Hasta aquí creo que puede funcionar esto. Vámonos al main, y en el main lo que vamos a hacer es incluir a videojuego.h para ir crear un objeto de ese administrador de personajes. Nos vamos al main.cpp y en este caso lo que nos conviene ya ahora es incluir videojuego.h, porque si nos vamos a videojuego.h ya incluye a personaje, que ya lo estaría incluyendo, y personaje, si nos vamos acá, personaje ya incluye el IOStream y el std. Entonces no es necesario, al menos por ahora a simple vista, poner aquí el IOStream y el using space. Vamos a ver si con esta parte compila, pero voy a comentar esta parte del setup para aquí declarar el videojuego. Le voy a poner BJ. Entonces BJ en esa línea 17 lo que va a hacer es crear ese arreglo de 5 personajes que van a tener basura por ahora, pero están en memoria esos 5 espacios para almacenar personajes. Y lo que podemos hacer es agregar nuestros personajes previamente creados, que es el personaje, el P02, y tenemos también el P03. Lo que podemos hacer, voy a separarlos un poco, es que nos muestre todos los personajes que tiene el videojuego. ¿Cuántos va a tener? Pues son los que hemos insertado, que son estos dos. Compilemos, compiló sin problemas, podemos correr por acá y aquí está, ¿no? La impresión de esos dos personajes que acabamos de crear hasta ese punto, ¿no? Algo que podemos hacer como para que nos salgan juntos es en videojuego.cpp aquí ponerle otro salto de línea, pero lo podemos dejar con otro 0 end L. Okay, nos regresamos al main y desde el main compilamos y desde aquí vemos estos dos, ¿no? Separados por una línea nuestros dos objetos personajes. Podemos depurar, por ejemplo, vamos a depurar hasta antes de mostrar y depuremos para ver si podemos ver el arreglo de tamaño 5 y en las dos posiciones iniciales ver la información de P02 y P03. Okay. Aquí están otros objetos que están en el main. Sabemos que P02 y P03 son objetos de personaje y BJ es nuestro administrador de personajes, que es la clase videojuego. Dentro pues va a tener esos dos atributos. El contador, se observan, ya vale 2 porque tenemos dos personajes. Nuestro arreglo, como es un arreglo estático o fijo, siempre va a tener el tamaño 5, a menos que lo modifiquemos en código y lo volvamos a correr.
Si lo abrimos, pues tiene esas 5 posiciones, ¿no? Que comienza en la posición 0, debería estar la información del primer personaje, que es P02. Después, en la posición 1 está el P03, y si abrimos el de la posición 2, tenemos pues información basura, ¿no? En este caso los strings comienzan con un string vacío, y podemos ver en la posición 3 toda esta información pues es basura que contiene ahí la memoria, ¿no? Ok, hasta aquí terminamos este video. Nos vemos.